que la esperanza de vida era más corta. Y en ese sentido podríamos decir que vivir en esta Jalapa sí representaba algo más tranquilo, pero ojo, todas estas personas no sabían cuándo iban a fallecer. Tal vez el niño pescaba una infección y a la siguiente semana se llamaba. Y entonces en ese sentido tenemos que compararlo con lo que está ocurriendo en el siglo XX. En el siglo XX el crecimiento de población se debe también al cambio de condiciones de vida para todos. Con una mayor disponibilidad de vacunas, una mayor disponibilidad de medicamentos, las situaciones en cuanto a la población se fueron cambiando. Hace muchas generaciones un abuelo era muy difícil que conociera a sus nietos. Eso ya lo vemos hoy en día con mucho más frecuencia, incluso hasta abuelos más jóvenes. Antes una persona podía llegar a los 40 años, tener solamente un hijo y ahí fallecer sin poder conocer a su descendencia. Entonces, obviamente había los casos, pero eran los pocos. Había los casos, pero eran los pocos. Hoy en día esto se va a superar y la población se recupera y va a empezar a demandar espacios. Espacios donde vivir, espacios donde habitar, y vemos que eso va a implicar cambios ya urgentes en esta centuria. No antes, porque antes no había la población para sostener esos cambios. En esta época, claro que sí. Luego también tenemos que tener en cuenta que en esta época, en este periodo del siglo XX, la economía de Jalapa va a estar basada en lo que es el cultivo de café, con beneficios y fincas alrededor de toda la población, la presencia todavía, sobre todo a la primera mitad de esta centuria, con las fábricas textiles, y algo muy importante que hay que tener en cuenta. Bueno, no perdiendo este hilo, tenemos también que en la parte norte de Jalapa, cerca de Macultepec, vamos a encontrar muchos hatos ganaderos, ¿no? Potreros, pastizales, todo para el ganado, más en la parte norte. ¿Se conoce como la vaquería? Exactamente. Entonces esas cosas las vamos a tener, pero también hay que tener en cuenta algo muy importante de esta centuria para la actividad económica de Jalapa: el pupilaje. Cuando se establecen las instituciones de educación superior como la Escuela Normal, el Colegio Nacional, la Prepa, la Universidad Veracruzana, cuando todas estas instituciones se establecen aquí, muchas personas van a venir de fuera para hacer sus estudios en estos lugares, ¿no? Y ellos van a demandar espacios donde vivir y van a traer también inversiones que van a construir la misma población. Entonces no debemos de descartar esta población de estudiantes, esta población de personas que vienen de fuera para formarse en Jalapa, en la construcción de la Jalapa del siglo XX, ¿no? Es una parte esencial. De hecho, hasta hoy en día, con todos los problemas que ahora tiene la Universidad Veracruzana, si nos poníamos a pensar que cerrara sus puertas o que se volviera más restrictiva, pues afectaría la economía de la población. Porque muchas familias dependen de las rentas de estudiantes, de lo que consumen los estudiantes, de lo que compran aquí. Se depende mucho de eso, ¿no? Y eso es a lo mejor lo que las autoridades no se les ha ocurrido por aquí. Bueno, yo no quiero hablar de la imaginación de los gobernantes, pero sí es importante eso, ¿no? Y hay que tenerlo muy en cuenta para este siglo XX, ¿no? Y sobre todo, todas estas actividades económicas van a ser alcanzadas por el modelo económico desarrollista. Bueno, en relación al pupilaje, efectivamente, en periodo vacacional Jalapa muere, ¿no? Eso, todos los casos, se acaba el tramo. Pero mi comentario iba más porque en 1960 nosotros decíamos, yo ya tenía 15 años, que Jalapa tenía 65,000 habitantes y de pronto veo que para 10 años después está el doble. ¿Cómo estás dando esa información? ¿Es por década o por año? Más bien es por año y es en base a los datos que otorga el INEGI, que hace un censo general de la población y por municipio en estos años, ¿no? Y se supone que del 60 no sé qué es el baby boomer, ¿no? Esa punta demográfica, bono demográfico, ¿no? El bono demográfico que ahorita no se ha aprovechado, ¿no? Porque bueno, ahorita ya hay otros supuestamente. ya hay otros, se supone que hay otros que tampoco. Dentro de, Pues, bueno, se supone picos, que ¿no? Picos de nacimientos. hay picos de nacimiento, se supone que bueno, ahorita todo esto se está previendo que para los años 2020 a 2030 vamos a ser la gran mayoría
de gente mayor, ¿no? Entonces, eso es lo que ahorita Y está. otra cosa que la Universidad Veracruzana provocó, gracias a la actividad de educación, que se establecieran muchas universidades, empezando por la Universidad Jalapa, allá por los años 70, cuando hubo este crecimiento derivado de que se vino el IBKB a Jalapa, ¿no? Y que tu pilaje o las casas de huéspedes aumentaron a medida de que van aumentando. Dicen que ahora hay como 70 universidades. Eso es otra cuestión, ¿no? Universidades o centros de estudio. O sea, tanto llama la Veracruzana que ha implicado todo eso, ¿no? Sí, hay un estudio en la creación de- Secretaría de Economía y la Delegación de Veracruz, en Jalapa, respecto a que el chance que tiene Jalapa es solamente su desarrollo económico en muchos mercados ese. No hay otro. O sea, en la compra de lo que es la atención en comidas, hospedajes. Hospedaje y alimentación. Hospedaje y alimentación. Ahí está Y sentado. yo creo que- Y es una economía informal. Y genera muchos millones de pesos. Así es. Pero es informal. Y yo creo que actualmente ya no es tan decisivo la población de la UB, sino de todas estas otras universidades Se comparten. privadas y, bueno, privadas la mayoría, y todo lo que es educación media superior, la normal y bla, bla, bla. Eso es sobre todo, ¿no? La educación media y la educación superior que está aquí, ya sea privada o pública, es lo que atrae bastante población. Calculan 100,000 estudiantes que están en las diferentes escuelas de aquí en Jalapa, y Jalapa tampoco está preparado por problemas de tráfico, movilidad, No, y lo vemos. malos servicios, malos espacios donde viven los muchachos, abusos. O sea, y dice que puede desencadenar un colapso muy delicado si no se atiende. Por eso les decía yo que este siglo XX es lo que más nosotros podemos evaluar porque es algo que todavía experimentamos. Algo que muchas personas atestiguaron y que hoy en día se están repitiendo en diversas maneras, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos que tener en cuenta estos grandes rasgos, ¿no? Entonces, esa pequeña población que apenas si tenía los límites entre la iglesia de San José, entre la iglesia, entre la zona de los sauces y muy pequeño. Esta calle es la de Mártires, no recuerdo qué día, pero es donde está la lomita, donde está el santuario de la iglesia. De Jalapa, ¿no? Exactamente, Mártires de Jalapa. Es la lomita donde está la iglesia del dique. Sí. Entonces, ahí se puede ver pues también esto te ayuda a ver cómo la ciudad se está construyendo, ¿no? Es a inicios del siglo XX y vemos que todas las personas que están llegando atraídas por el trabajo de las fábricas textiles, pues se están instalando en esa zona, ¿no? Y pues bueno, conforman diversos barrios que van a ser de tradición hoy en día, ¿no? Entonces también vemos que aquí se empieza a gestar un crecimiento donde lo rural y lo urbano se entremezclan, ¿no? O sea, en una muy corta distancia podemos ver que aquí había personas sembrando sus productos, manteniendo ganado y trayendo su arquitectura de otros lugares, ¿no? Aquí vemos estos techos de tejamil que los ves más Es de la zona fría de en la zona fría de Perote, que es de la corteza de un árbol. Ahí se van fijando. Pero vemos estos contrastan con todas las tejitas que están de las otras casas, ¿no? Entonces vemos que es una época de construcción, donde se están ocupando nuevos espacios, donde se están reconstruyendo los espacios antiguos. Aquí ya vemos que el convento ya desapareció, ya nada más quedan sus contrafuertes, su bardita y otras cosas, pero ya está lo que es el Parque Juárez, ¿no? Entonces, en ese sentido, las araucarias ahí están ya también. Entonces, pues vamos a ver que se trata de una época donde se construye, ¿no? Pero efectivamente, ese tipo de arquitectura vernácula nos habla del tipo de población que llegó. Así que es. De esa manera recrea su propio espacio partiendo de la historia que trae atrás. Así es. No. Y también tenemos que ver que esta época es de muchos cambios, porque ¿cuánto duró este paisaje? A lo mucho habrá durado unos 20 años, porque después estas casas fueron sustituidas por casas de concreto de 2 o 3 más niveles para recibir a personas, para recibir a población. La capilla que se hace en 1905, creo. La capilla eso te habla de la aglomeración que ya empieza a haber. Disculpe, esa foto de qué fecha tendría. Estamos hablando de los 20, estamos hablando de los entre 1910 y 1930, podría decir, en esa parte. Gracias.
Sí, entonces Hace menos de un siglo, no es mucho. no es mucho, está menos de un siglo y los cambios ya son, si ahorita nos ponemos en el santuario guadalupano, es totalmente diferente la cosa, ¿no? Entonces vemos que para el siglo XX los cambios van a ser muy rápidos, muy dinamizados, muy presentes y muy contrastantes, ¿no? Cosa que no había ocurrido antes. Entonces, pero todo esto auspiciado por las nuevas poblaciones que llegaban, ¿no? Entonces, bueno, al antiguo casco urbano que dominó durante muchos años la historia de Jalapa, se le iban a sumar nuevos espacios urbanos alrededor, ¿no? Aquí, bueno, pues es un mapa de 1930, lo compartió hace poco la página del Archivo General del Estado de Veracruz, y podemos ver ya el trazo de lo que es la zona del dique, ¿no? Entonces ya son cosas que se están incorporando a la antigua población. Entonces todos estos cambios también hay que tener en cuenta los factores que los dinamizaron, ¿no? Y no podemos seguir, no podemos quedarnos sin considerar el papel que tuvo la estación de ferrocarriles en esos cambios, ¿no? Porque para poder facilitar la llegada de muchas personas provenientes de otros lados, se requería una comunicación más dinámica, y la estación del ferrocarril, vaya que lo puso, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que durante los conflictos de la Revolución Mexicana, que cabe decir que hoy en día ya se está cuestionando mucho sobre la presencia de una sola revolución, sino ya estamos pensando ya en diversas situaciones, en diversos ejemplos que ocurren en cada lado, y en Jalapa lo que ocurre es una contracción. Muchas personas, huyendo del conflicto que ocurre en pueblos aledaños, vienen a Jalapa como forma de tener un lugar seguro, sobre todo porque era el sitio que concentraba las comunicaciones, concentraba diversas situaciones, sobre todo de mercado, que van a servir a las personas para poder tener una garantía de vivienda, ¿no? Ahora, dentro de esos conflictos de la revolución, no hay que olvidar el periodo de 1911 a 1913, que hay un caos político importante en la zona, ¿no? Tan solo en ese periodo hubo 8 gobernadores del estado de Veracruz. Entonces, y ya ni se digan sus suplentes y demás, ¿no? Entonces, de esa manera vemos que en ese par de años no había gobierno, y en ese sentido es la gente la que tiene que ver por sí sola, y eso lo vamos a estar viendo con esta contracción que les estaba mencionando, ¿no? En junio de 1911 ocurre una balacera en pleno Palacio Estatal por el control de las armas que había en el mismo palacio entre grupos simpatizantes con el gobierno de Madero y el ejército federal, que intentaba sacar las armas de ese palacio, ¿no? En 1912 tenemos la presencia de gavillas de revolucionarios en Jico y Teocelo, y para 1914 iba a estar la toma de la ciudad por el ejército de Oriente por parte de Cándido Aguilar. Aparte, hay que considerar que en ese mismo año había el alistamiento de voluntarios para la defensa del puerto de Veracruz en la invasión que tuvo. Y se cambia la sede de Jalapa. Exactamente, en ese periodo también Jalapa deja de ser la capital del estado para estar en Córdoba, en, ¿cómo se llama? En Orizaba también, o sea, en varios lados. Es una época donde la política está muy flaqueante, pero donde las personas no están dejando de construir la ciudad. O sea, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y posteriormente también hay que tener en cuenta los diversos eventos que propició la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial propició que las economías de países periféricos surtieran de materia prima a países industrializados que tenían a su población en guerra. Entonces, en ese sentido, la agricultura, la ganadería y la exportación de alimentos iban a ser muy constantes en la zona, y eso iba a permitir nuevamente un crecimiento para las poblaciones, ¿no? Pablo, Mándeme. Y aquí también es muy interesante que vemos una presencia muy grande de extranjeros, sobre todo de libaneses en ese periodo. También es otra situación, ¿no? Ahí, gracias por el dato. También, o sea, vamos que es una época donde hay mucho revuelo político, mucha ausencia política, pero que aún con todo es un periodo donde vienen llegando migrantes, sobre todo libaneses, que van a tener un impacto en la forma de la ciudad. ¿Por qué lo dices? Entre los
20 y 40 por ahí. Entre 1910 a... La electrificación es una de las cosas importantísimas que provocó la Electrificación, almacenes, ya ni se diga los demás, lo que crean esos almacenes. Entonces, hay varias cosas, ¿no? O sea, si nosotros revisamos la historia, solamente